Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia a esta nueva sesión de RIDEA, donde vamos a abordar el asunto de aventuras y desventuras de la legislación de la Organización Social del Asturiano, del Estatuto, a la Ley de Uso y Promoción, a cargo de San José Sánchez Vicente, catedrático del Instituto Xubilado. El contexto en el que se desarrolla esta ponencia es la de una de las actividades de la Comisión Cuarta, que, como saben, reúne a los asuntos vinculados al derecho, a la economía y a las ciencias sociales, ¿no? Y también el contexto donde surge es porque en fechas anteriores, en este pasado ejercicio, pues aquí se planteó en esta misma mesa unas jornadas que después se materializaron en un libro sobre el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía para Asturias, donde pues, una de las actividades, uno de los capítulos, era justamente el vinculado a la cuestión polémica de la reforma del Estatuto de Autonomía. Y ahí se planteó esa cuestión, donde se abordó también la realidad de la actual ley, la ley vigente de promoción y uso del barrio asturiano, que esa es su denominación, por parte de la que entonces era la consejera de la materia, ¿no? Y comentándolo, no recuerdo en qué momento, en la puerta justamente, pues me decía, bueno, es que ese tema se puede hablar largo y tendido, porque esa ley tuvo una génesis, tuvo un desarrollo, tuvo algo que puede ser verdaderamente interesante para ponerlo encima de la mesa hoy, Y bueno, pues de esa conversación a la entrada del instituto surge esta conferencia y esta intervención tan interesante de José Luis José Sánchez Vicente. Como digo, lo que nos interesa especialmente es abrir la casa, abrir el instituto a este tipo de cuestiones, yo lo había planteado a él, y por lo tanto que pues aquí sepamos los intríngulis de esa ley y que podamos ver exactamente pues, quién es el padre, la madre de esa ley, si es que tuvo padre o madre o tuvo trillizos o cuatrillizos. Por lo tanto, le agradezco mucho a nuestro ponente su intervención de hoy, también su ofrecimiento para poder subir de nuevo a esta tribuna, que sabe que la tiene siempre abierta, y sin más le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Bueno, buenas tardes a todos por su presencia. Sí, bueno, anuncio que voy a ampliar. Voy a empezar por Big Bang. No llegamos al Big Crunch, pero sí voy a llegar al momento, no sé si llegaremos al Big Crunch de esta historia del asturiano y la legislación, pero bueno, llegamos a este momento. Pero si me permite, voy a empezar por una cita literaria. Los Bodes de Camacho, aquella historia de Basilio Quiteria, cuando Quiteria, recuerde que estaba enamorada de Basilio Quiteria, y llega Basilio dando gozaes, fai que se apuñala, y entonces en Artículo Mortis, como siente en Camacho que era ser el marido, el labrador rico y marido de Quiteria, y el cura en casados en Artículo Mortis, porque más efectos no iba a tener, ni físicos ni de otro tipo. Y cuando los casa, quítase el puñal y sale el chorro de sangre, quítase el puñal y resucita, y dicen todos, milagro, milagro. Y dicen, no milagro, sino industria. Y toda esta historia está entre la industria y el milagro de toda esta historia de la trayectoria del asturiano hasta llegar a este momento legislativo, me refiero, ¿no? Y si me permiten, y si al final veo que no ocurre lo que decía un conferenciante, a la vez dos, tú cuando vas a una conferencia y mires para el público y ves que te dan a mirar el reloj cada poco, y tú, ¿cómo lo lleves? Y no, yo hasta que no empiece a mirar así, a ver si todavía se está parado, no me esmuelo del todo y no voy a acabar. Bueno, sin antes de ese momento, tengo tiempo todavía, quiero cerrar de manera irónica con otra cita del Yazarín de Tormes, un libro, por cierto, que tiene la traducción de Pablo Suárez, un magnífico traductor de textos al asturiano. Bueno, ¿cómo fue la situación inicial del asturiano? Legislativamente. Pues fue una auténtica, en fin, yacer, una cosa visible. En la ponencia inicial que llevó a la Xunta General, bueno, en fin,
aquel amabuesto en el buen sentido, amesto en el buen sentido, de diputados electos y de diputados de la Diputación, decía así: esta era la contemplación del asturiano. Ninguna. El artículo 7 del anteproyecto decía: fomento de la investigación y de la cultura, con especial referencia a sus manifestaciones regionales y a sus peculiaridades lingüísticas. Peculiaridades lingüísticas. Y así todo, mejoraba el texto anterior, que falaba del concepto reposteril de especialidades lingüísticas. Bueno, en aquella situación, y porque a los tiempos llegan los tiempos, pues no me sería permitido, presentó enmiendas a la ponencia estatutaria, entre otras, que esto volviese a llamar provincia de Asturias, no provincia de Oviedo, cosa que nadie cayera hasta entonces, ¿no? Y hice la siguiente propuesta: son lenguas de Asturias el castellano y el asturiano amable. Se promoverá la utilización del bable, su difusión en los medios de comunicación para facilitar la definitiva normalización de la lengua asturiana amable. Se propiciará la creación de la Academia de la Lengua Asturiana. Hay una palabra clave en todo esto que llega hasta el momento de efectivamente la discusión de la actual guía de uso y promoción, la palabra lengua. El PCA, al ver que yo presentaba aquellas enmiendas, presentó una enmienda también, entonces, apoyado por PSOE, una enmienda transaccional, resultó así: el bable, como lengua específica de Asturias, gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad de su aprendizaje. Y era muy prudentina la propuesta. Pues bien, una noche, el 23 de enero de 1980, la propuesta en cuello un migallín más, llámame Pedro Silva, que ya era diputado a Madrid y negociaba el estatuto, y dime que o desaparece el término lengua específica de Asturias o no hay artículo 4. Punto. Curiosamente, no existen actas de toda la discusión del estatuto menos los de este día. No sé por qué, no, seguro que no hay esta la razón, pero no hay. Total, que cae lo de lengua específica de Asturias. Bien, ese es el primer punto para ver dónde proviene el milagro, repito, más que la industria. Quiero recordar que antes hay dos momentos, bueno, uno simbólico y otro importante. En 1974 aparece en la revista Asturias Semanal una sección llamada Concello Bable, donde tres ciudadanos empiezan a presentar el asturiano como una lingua normal, normalizada y normalizada, que non daría solo para falar de praos e de xanes e de vaques e esas cosas, sino para escribir cualquier cosa e facer literatura. Hai que decir la verdad, o que ser creativos, non digo inventar palabras, o que hacer un esfuerzo por producir un corpus, digamos, de textos lingüísticos como los de los demás lenguas, periodísticos, etc. Y en el 76, el 22 de xullo, a las 8 de la tarde, yo cierro en la plaza del Ayuntamiento de Xixón como un meeting. Previamente había puesto el coche, la muller, los niños, el altavoz, las pancartas, etc. Como un meeting de una manifestación, la segunda que hubo en Asturias legalizada, que ponía dos cosas imposibles: bable a la escuela, autonomía regional. Quiero recordar que se me echaban de risa todos los políticos y todos los partidos con la sola idea de que pudiese haber un estatuto de autonomía en Asturias. La idea de un estatuto de autonomía ya era absolutamente inconcebible, y así lo decían, y así lo manifestaban. No había más cuestiones, ¿no? Bueno, y un segundo momento, y la creación de la Academia, el decreto de creación de la Academia aparece, que iba en la primera de los news, en la mierda que yo llegué entera, ¿no? Que después quedó recortada, aquí ya mismo en Asturias, la creación de la Academia, el 15 del 12 del 80, por cierto, una anecdotina. Entre aquellas pancartas que estuvimos negociando eslogan por eslogan, ¿no? Con el gobernador civil, había una que decía resquiebra regional, y díxonos muy cucio el gobernador civil: hombre, eso quiere decir ruptura democrática. Bueno, no, sí, tal,
Y, en fin, por una especie de juicio divino, al final la mancata ponía requiebra democrática, que es una especie de piropo universal, una cosa de estas. Para que se crease la academia hubo que dar un montón de vueltas, no sabéis cuántas. Por la librería de Rodrigo Artime Lorenzo, que fue profesor mío de italiano, por ejemplo, y que fue el que firma el decreto inicial. Y por la ejecutiva del PSOE. Hubo que dar un montón de vueltas para que al final saliese la academia, ¿no? Casi nunca lo suelo contar, digo así nada más ahora y no apunto mucho más. Damos cuenta de cómo se pensaba que eran las cosas. Un momento, unos años más tarde, que aparecieron pegatines reclamando la oficialidad del asturiano a los diputados electos en Madrid. Era una calavera, si no me acuerdo, una cara que era calavera. Y decía, diputado, ¿cuáles eran tus promesas? Y firmaba la academia. Entonces, cosas, la academia suscribía. Y en la ejecutiva del PSOE manifestó Ludivina, estando yo presente allí. Pero para eso tenemos a ese chico allí, para que no nos controle la academia. Esto ya, cómo se ve desde la política, ¿no? Cómo funcionan las instituciones. Voy caminando. En el 91, cuando entro de diputado en la representación del Partido Asturianista, aparece un episodio largo que se puede titular Xoán no sabe falar. No se imprimen los actes, ni se transcriben los actes, mientras yo falo en asturiano. O se me ponen en castellano, o no hay actes. Bueno, eso duró unos cuantos meses, duró casi 3 meses. Digo un titular, las actas de la Junta paralizadas. Este título, cuando diga titulares, tengo fecha, no os la voy a decir, no me da la pena, y tengo también en qué periodo aparece, ¿no? Pero incluso había allí entre los transcriptores una persona del nombre del cual no quiero acordarme, una persona que era el transcriptor oficial, que se negaba en todo caso a transcribir nada que estuviese en asturiano y hubo que contratar a otra persona distinta, porque esta que se negaba personalmente era como si fuese de la Xunta, como si fuese de los actes, como si fuese del Parlamento. Bueno, era de aquel grupo de enemigos del asturiano famoso llamado, ¿no?, amigos del Paco, no amigos de los padres, ¿no? De acuerdo, pertenecía a aquel grupo. Aparecerá alguno más de estos dentro de poco. Al final acepten que se transcriban las palabras y aparezcan en exactas. Todo esto parece una cosa de otro mundo, parece una cosa marciana, surrealista, pero bueno, yo creo que hay motivo ahora de distancia para reírse, ¿no? Bueno, fue duro, ¿no? Recuerdo más adelante, recordaré que en otra ocasión, un poco más allá, amenazáronos con darnos palos si acudíamos a una manifestación, pero no hieren los de los amigos del Bable, no, hieren los de Izquierda Unida, Soatella, los asturianistas en general, pero ya diré cuándo. Pasa al siguiente paso y ya entramos ahora sí en la ley de su promoción. El siguiente paso es el pacto presupuestario. Si recordáis, Izquierda Unida, recordáis todos, niégase en toda España a pactar con el PSOE, que estaba en guita de Rex, ¿no? Tiranosaurio Rex, no, de Rex simplemente, ¿no? Y la del PP tiene 21 diputados, no tiene mayoría. Izquierda Unida no quiere pactar con el PSOE, gobierna el PP, gobierna la persona de Marqués, con gran disgusto del resto del Partido Popular, que esperaba que aquello hubiese sido un fracaso, con gran disgusto del Partido Popular. Y entre nosotros, cuando de la ejecutiva, de la gente del PAS, entendemos que esto necesita presupuestos, no va a estar 4 años sin presupuestos, y si puede ser, nosotros pactaríamos los presupuestos. En aquello produce el éxodo de Saavedra, del PP, de Izquierda Unida, y conviértese en diputado independiente y está dispuesto a apoyar los presupuestos. Pues bueno, en virtud de eso, en el 10 de diciembre del 96 firmamos un protocolo con Sergio Marqués, que el punto fundamental son los presupuestos, pero al final acordamos hacer en 3 meses una ley de uso y promoción que, recuerdo, Pedro de Silva no fue capaz de llevar adelante por la oposición de todos, pero fundamentalmente por la oposición también del Partido Socialista Obrero Español. Tuvo que retirarla y meterla en un cajón.
E el punto tercero é llevar adelante esa lei que tiene tres objetivos: la normalización del asturiano, la enseñanza, definirla como lengua, y dar como válidas las comunicaciones orales y escritas en las oficinas y servicios dependientes del Principado de Asturias. Este es el pacto que firmamos. Bueno, a partir de aquí ya empieza la comedia y empieza el drama, ¿no? Bueno, pues puesto en marcha de la ley de uso, empezamos, y cuando, ahora bien lo que decía Javier antes, yo al cumplirse 20 años de la impresión en el BOPA de la ley de uso, fízose un acto entablado por la Consellería donde estuvieron presentes varios xuristas. Leopoldo Torrival entre ellos, o Juan José Manuel Pérez, o Nicolás Bartolomé Pérez, y dijeron tres cosas, ¿no? Una, que se habían perdido 20 años sin desarrollar la ley de uso hasta este momento. Dos, y lo que me importa señalar ahora, que había sido una ocasión única porque había sido una ley acordada entre todos y por unanimidad, que sería ahora en estos momentos decir imposible, aprobada por todos por unanimidad. Y finalmente, reiteradamente, desde el PP presúmese de que hay una ley del PP, promovida por el PP, ficha por el PP, proclamada por el PP. Bueno, voy a contar un poco. El PP manifiesta reiteradamente, mientras negociamos con Marqués la puesta en marcha de la ley, reiteradamente en contra de que haya tal ley del asturiano. Tengo una fecha aquí, por ejemplo, del 20 de 3 del 97. Y cuando Jesús Cañedo, que está ahí sentado, y que me acompañó en todo este largo proceso, desde el principio, y yo, Jesús y gran parte del redactor y la cabeza pensante de esta ley, ¿no? Descubrimos que está bloqueado, vamos a la Consellería de Cultura a ver qué pasa con esa promesa, que ya pasaron los 3 meses y no había nada. Para nuestro asombro, descubrimos ahí que el texto que se nos ofrece, que está hecho, por cierto, pero no tiene nada que ver, por uno de los miembros también que contaron Ordoña de los amigos de los Bables, el que se nos ofrece una ley que viene a decir algo así, que bueno, que hay muchos Bables, que también para hablar con las vacas o para hablar de tal, pero que esto es el xénero, pero que sí que hay muchos Bables, que tal, pero que una cosa dialectal, y con dialectos y subdialectos, quedamos espantados, absolutamente espantados. Porque los asuntos fuertes de la ley, pues son evidentemente la declaración como lengua y el uso de la administración. Son los aspectos fuertes de la ley. Hay declaraciones, tengo aquí fechas, de la ejecutiva del PP y de Cascos rechazando la ley de uso y promoción de la Asturias, mientras estamos negociando y después de haber firmado el pacto. Y un titular de ellos dice: Cascos desautoriza a Marqués por el grupo la ley de uso y promoción de la Asturias. Hay que decir que probablemente esto tiene una derivada oculta, que desde el principio quien quería mandar dentro del gobierno asturiano, pero bueno, no era la cuestión exactamente, eran dos personas, uno desde Madrid y otro desde aquí. Uno el que no fue candidato por primera vez cuando se ganó y el otro desde Madrid. Pero bueno, no tiene nada que ver, lo que discuten y lo que rechazan y lo que nieguen, y es la ley de uso y promoción del asturiano. Decía muy astutamente, muy sabiamente, Isidro Fernández Lozada: no puede ser una lengua, porque si es una lengua, es literalmente. ¿Por qué no va a ser cooficial? Muy sabiamente decía Isidro, ¿no? Bien, y entonces recordemos que decía, dice, no, fue por unanimidad, por consenso de todos, fue con la enemiga de todos, y fue especialmente con la enemiga del Partido Popular y también del PSOE. Izquierda Unida, una vez que está en marcha la ley,
la negociación que va a presentar y presenta efectivamente una enmienda de totalidad. Y el PSOE poco después presenta también una enmienda de totalidad. Y manifiesta además, esto ya a finales del año 97, manifiesta además que la ley de uso va a crear un conflicto social. Bueno, yo abrevio periodos y fechas para no darnos mucho la gana, ¿no? Bueno, como siempre, la academia aparece oportunamente criticando también la ley a través de su presidente entonces. Intervino varias veces en estas historias del asturiano con gran sentido de la oportunidad y la política. Izquierda Unida dice en concreto que con la aprobación de la ley de uso estamos apoyando a lo más reaccionario del Partido Popular. A lo más reaccionario del Partido Popular. Repito, son todos citas literarias. Y en este momento móntase una segunda línea de confusión. Está al mismo tiempo negociándose el Estatuto de Autonomía. Está al mismo tiempo, repito, negociándose el Estatuto de Autonomía. Y entonces móntase una campaña feroz contra nosotros, contra el Partido Asturianista, contra mí, diciendo que en realidad aprobamos o negociamos la ley de uso, que todavía no está aprobada, la apruebas a principios del 98, para evitar la confidencialidad, para tachar la confidencialidad, para que no haya confidencialidad. Manifiéstase así, por ejemplo, el presidente de la academia, manifiéstase Sotea, manifiéstase todos los sindicatos de la enseñanza, por cierto, sindicatos de la enseñanza que lleven 20 y pico años reclamando que se cumpla la ley de uso para proveer de plazas de enseñantes, ¿no? Tirando de la ley de uso, en fin, ahora después de haber dicho todo. La idea general es que, en fin, hay una tradición nuestra, el movimiento asturianista, y una tradición a la lengua, y que lo hacemos, bueno, ya podéis suponer que si Sus y yo íbamos a reuniones con 2 sacos para llenarnos de perras, ¿no? Para llenarnos de perras, que no fuesen monedas porque arruxir, que fuesen billetes que no arruxir, ¿no? Y todavía se sube en este barullo ínclito y palabra, sí, ínclito Saavedra, ¿no? Ínclito Saavedra dice: estuve reunido con anarcos y con bueno, yo este género no lo apoyo. Bueno, bien, bueno, ahí seguimos, ¿no? No os preocupéis que voy caminando ya. Bien, entonces, móntasenos una terrible acusación de que estamos en contra de la confidencialidad. Y tuvimos una desgracia además, porque por en medio, en la nuestra voluntad de dar salida a la cuestión del asturiano, discurrimos, y Jesús fue también pieza fundamental, una cosa que se llamó la cooficialidad diferida. Esto y bueno, ya que no va a salir de ninguna forma, yo lo mismo que vi un montón de recorridos Perubío y Persisión para que saliese la academia, creíme que vi un montón de recorridos por todas las sedes de los partidos, por todas las personas, para conseguir a ver si negociábamos un texto. Y al final, cuando vimos que no había nada que hacer, porque para que hubiese confidencialidad son necesarios por lo menos 26 votos y la reforma estatutaria, 26 votos y la reforma estatutaria, solo había 21 votos. Y conmigo 22. Si hubiese 21 votos del PP, que no había, seguro. Pero bueno, esa ya era la situación. Hay que decir aquí que porque Marqués siempre fue un paisano, y si no iba a ser, por eso, da las expresiones que tuvo, no había tampoco llegado su producción. Y más, una persona muy destacada del gobierno del Marqués, yo dije un día, bueno, ya en privado, después de mucho tiempo, bueno, esto fue una de las causas de la guerra contra Marqués. Y bueno, si no fue una guerra, fue un pretexto por lo menos muy importante para el ataque a Marqués, ¿no? Hubo más cosas, pero esa fue la situación. Bien, pues entonces, llegados aquí, con esta, digamos, anti-más por negarnos a la confidencialidad, después hablaremos, otra vez volveremos allá. Nosotros, sorprendentemente, antes de que salga la Sotea a ponernos cual no digan doines, habíamos falado con Izquierda Unida y medio acordado presentar esa propuesta de la cooficialidad diferente. Esto es,
que en el estatuto reformado ya estuviese puesto que el Parlamento asturiano podía declarar la cooficialidad sin falta de tener que volver a Madrid, una vez que hubiese un pueblo suficiente, sin falta de tener que volver a Madrid, que era otro proceso muy complejo y que seguramente requería, en fin, más voluntades que esa, ¿no? O más presión que esa, ¿no? Bien, y sin embargo, a los 2 o 3 días empieza Izquierda Unida a manifestarse en contra, los OTEA, los sindicatos, etc., en una clara campaña que nosotros, que éramos bastante pininos, pues no supimos ver, ¿no? Y tuvimos la mala suerte, además, de que, explicando en una rueda de prensa cuál va a ser nuestra propuesta de la cooficialidad diferida, si se llega a un acuerdo, bueno, podemos suspender la petición de cooficialidad para que no haya quórum. Un periodista tituló: "El PAS renuncia a la cooficialidad". Y ya no hubo forma de explicar más a nadie. Ya ahí quedó clavada esa etiqueta y no hubo forma de explicar más a nadie, ni personalmente, ni con escrito, ni con nada. Bueno, bien, llegamos al caos de la votación. No había votos para que saliese la ley de promoción de uso. Y había 2 enmiendas de totalidad. Está un poco en contra de esa idea de la unanimidad, ¿verdad? Pero el mecanismo y el siguiente, las enmiendas de totalidad frente al texto propuesto, si no tienen quórum, si no superen, decaen. Y el señor Saavedra, que andaba al sol de bala, los sos de Leres, al de bala, puso de fuera enfocicado y enfurruñado. El señor Saavedra tenía a su vez unos acuerdos morales, supongo, con los encerrados de la corriente sindical de Quieres y de Duro Filera. Y pretendía que, a través de Marqués y del gobierno, se coloque, y pretendía una serie de colocaciones, y cosas para estos ciudadanos. Pero bueno, en todo caso, hay que en la votación, las enmiendas de totalidad de Izquierda Unida y del PSOE decaen, y entonces queda el texto propuesto en principio por el gobierno. Pero el presidente, en vez de seguir la votación, el presidente de la Cámara, el señor Ovidio, abre las puertas y entonces entra entra Saavedra. Entra Saavedrina, y empieza a votar todo lo contrario de lo que proponía la ponencia. Estoy a apoyar todas las propuestas que hablan de totalidad de Izquierda Unida y del PSOE. Yo creo que fue un error, pero bueno, así quedó la cosa, ya no voy a discutir una parte importante, pero sí señala que, por ejemplo, había un artículo que proponía que en vez de cargar sobre la administración toda la tutela de los escritos en asturiano o las traducciones, etc., se pudiese acudir a centros autorizados y habilitados, academias, lo que fuese, para que se evitasen esta traducción, estas traducciones o autorizaciones o legitimaciones, lo que fuese. Bueno, ya sabéis, dales maníes digamos, anti-privadas, ¿no?, de ciertos grupos sociales. Aquella enmienda cayó con un montón de calificativos negativos, porque queríamos enriquecer a los empresarios, y seguramente Jesús y yo tenemos ya montado una academia con aquellos sacos de los primeros millones para llenarlo también con otros millones. Lo de la que la tenemos montada, dicho de verdad, no fue mentira. Bien, en total salió la ley que salió, que tiene grandes virtudes, pero yo creo que tiene algún defecto y sobre todo, bueno, algunas cosas podrían estar mejoradas. Bien, hay que decir, y voy casi terminando, que sobre la ley, contra la ley, hubo de ella recursos al Constitucional. La mayoría de los juristas que opinaron sobre ella desde el principio entendían que la ley era constitucional. Uno de mucho prestigio, literalmente, porque entra en el núcleo duro de la cooficialidad, que es la presencia de la ley con la administración. Bueno, fue constitucional y no hubo ningún reparo que poner en el constitucional, ¿no? Bien, y ahora llegamos al final, a la parte de más risa de todo. La parte de más risa, ¿cuál? Bueno, pues cuando sale aquí el Estatuto de Autonomía, la ley ya sale a principios de febrero, si no recuerdo mal, cuando va a Madrid, ahí a finales de octubre, que se anuncia el Estatuto, voy a leer nada más, ¿no? Bueno, esto no lo leo, sino que lo digo porque no lo tengo
aquí puesto en ficha. Sorprendentemente, Izquierda Unida, para negociar que esté presente en asturiano en el texto nuevo estatutario, propone la cooficialidad diferida, por lo que nos habían quemado en la calle y por lo que nos habían amenazado con palos, o pudimos acudir a la manifestación de 8 del 97 de la cooficialidad, porque nos habían amenazado seriamente mucha gente con apaleanos, por traidores. Bien, y ahora yo, 1, 2, 3, 4 y 5 textos. Creo que todos recordáis exactamente cuál fue la postura del PP, etc. El Comercio, 10 del 11 del 98. El PP traslada al PSOE la responsabilidad sobre un consenso amplio para el estatuto. Deben dejar de hacer el ridículo con el BAPE, responde Celestino Suárez. Mercedes Fernández, que negó hace un par de meses, ¿no?, como negaron algunos apóstoles a Cristo. Isidro Fernández Lozada e Isabel Pérez Espinosa anunciaron que el Grupo Parlamentario Popular aceptará la cooficialidad del BAPE en Madrid, si el PSOE también lo hace. La Nueva España, 10 del 11 del 98. El PP culpa al PSOE de no pactar la oficialidad del BAPE en el Estatuto mediante la cooficialidad diferida que en su día propuso el MAS. La Nueva España, 12 del 11 del 98. Cascos pide a Noval que acepte la vía para la oficialidad del BAPE, la cooficialidad del diferido. El PSOE se niega. Rozada se confiesa molesto por su cambio de postura sobre la lengua asturiana, ya que hasta hace unas semanas el PP se oponía a la oficialidad del BAPE. O sea que, como rebuscaba y daba con la pata al suelo, pero bueno, decía lo que tenía que decir. La Voz de Asturias, 12 del 11 del 98 también. Cascos y Noval no desbloquean el estatuto. Ambos dirigentes se reúnen sin éxito al rechazar el PSOE la cooficialidad. El encuentro duró más de 1 hora y en el mismo también estuvieron presentes el presidente del PP de Asturias, Isidro Fernández Lozada, que negó también a 2 meses que hubiese propuesto tal cosa, y la diputada popular Mercedes Fernández. Y la última, bueno, no la última, no lo voy a decir porque unas palabras mías sobre todo ello no merecen la pena. 2 cosines y termino. 1. Fue una pena que, como destacaron estos 3 juristas, que ya que la ley de José Manuel Pérez en concreto, la cita ley literal de él, abrió un gran abanico de posibilidades y colocó al asturiano en el mapa de las lenguas de España, y que perdimos 20 años a no desarrollar la ley de uso, la situación sería la diferente. Tengo que recordar que a continuación de que nosotros salimos del Parlamento, castigados en gran medida por haber conseguido esta ley de uso, durante 4 años gobernó Izquierda Unida con el Partido Socialista Obrero Español y nada se caminó. Y además, en la calle nada ni nadie se movilizó para pedir la cooficialidad del asturiano. Bueno, como saben ustedes, la opinión pública no existe. Existe nada más la opinión movida y es todo lo que hay, ¿no? Y la segunda cuestión, que está aquí presente el responsable lingüístico de la Consellería. Yo creo que no solo eso, yo creo que hasta se malinterpretó la ley del asturiano. Hace una semana, un par de semanas, mandamos un requerimiento al gobierno asturiano porque en la materia de la toponimia, aparte de haber muchas contradicciones en la práctica de la cartelería, ¿no?, yo creo que no se ajusta, ¿no?, al artículo primero de la toponimia, que dice que el nombre de los pueblos y el nombre de siempre, el nombre tradicional, y que en caso de que tenga mucho uso el nombre en castellano, que se puede duplicar, ¿no? Pero entiendo que lo que dice la ley es que el nombre y el nombre tradicional, es el nombre desde los romanos, para entender, no de toda la vida, ¿no? No el nombre más usual que acaso castellano, ¿no? Y bueno, esa, yo creo que sería la cuestión fundamental, o que haya duplicaciones. Si no hay duplicaciones, yo creo que tiene menos importancia. Yo pregunto, ¿acaso alguien piensa que en Cataluña pondrían los carteles Lleida, porque se usase más Lleida que Lleida, o que en Galicia pusiesen
La Coruña, en Galicia, porque pues, se usase más La Coruña que A Coruña o... ¿no? Yo creo que esa es una pregunta fundamental. Y una segunda cuestión, que también trasladamos a la Consellería. Los nombres en asturiano son los únicos nombres. En consecuencia, no puede argumentar como se argumentó, a mí argumentó el señor Casco reiteradas veces cuando era el ministro del ramo, ¿no? El ramo quiero decir que comía el ramo para acabar las obras, ¿no? No puede argumentar que el asturiano no es oficial. No, los nombres son los oficiales. Los nombres de los pueblos es lo único que existe. Otra cosa es que el cartel pudiese poner, en vez de calle, eso es otra cosa discutible, por no ser la lengua oficial, ¿no? Pero los nombres son los oficiales. Y nada más, muchas gracias, pero los aburridos, si quieren alguna cosa que preguntan, algún insulto que echan, alguna cosa, lo que quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Y ahora, como viene siendo habitual, en las actividades de la idea, pues queda abierto el turno de palabras, de reflexiones, preguntas que quieran hacer al ponente. Este es el momento. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión o alguna cuestión? ¿Plantear algo? La usted. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia. Sí, no, el director. Es que a lo mejor me lo perdí, porque llegué un pelín tarde, igual me fue eso, pero el texto, tal como está ahora mismo, ¿quién lo redactó finalmente? El texto fue, 1, la mi propuesta, 2, perdón, el de... el actual, no lo explique, sí señor. Tuvimos que, después de ver aquel espanto de la Consellería de Cultura, aquel auténtico espanto, tuvimos que sentarnos, Jesús y yo, personalmente con Marqués. Y entre los dos, más bien ellos y yo, entre los tres, fuimos los que redactamos el texto. Y luego quedó ese barullo después de lo de Saavedra, pero eso ya otra cuestión distinta. Sí, el texto que redactamos en el despacho Marqués, en 3 síes, lo entendemos. ¿Queda contestado? Sí. ¿Y el rol entonces de la consejera del ramo cuál fue? Pues un espanto y una chus. Acuérdense de las palabras, diles, anda, diles. Diles, chus. Diles. No, salíamos de la reunión. Poco más. Sí, cuando salimos de aquella reunión, nosotros llegábamos un texto alternativo, obviamente mucho más ambicioso, tanto el que llegamos sería como el que luego salió. Entonces ella quedó un poco espantada y dijo, chus, esto, la confidencialidad prácticamente. Esa fue la verdad. Ese fue el espanto cuando veo el texto que volví. Estoy a la confidencialidad. Pues eso, ¿no? Aquella de hacer era espantoso, era una cosa, los barrios y los dialectos, una cosa espantosa. Muy bien, pues muchísimas gracias por su presencia. Gracias.